Gloria a Dios, aleluya. Entonces en esta tarde le damos gracias a Dios por su presencia en medio de nosotros. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, los que están presentes y los que están en diferentes lugares, todos aquellos que tienen hambre y sed de la palabra del Señor, porque ciertamente para oír la palabra de Dios tiene que tener la persona hambre y sed de justicia. Y luego Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en esta noche o tarde todavía, doy gracias al Señor por este momento que estamos aquí. Y doy gracias a Cristo Jesús por permitirme leer su palabra. Entonces vamos a leer en esta tarde, póngase de pie, vamos a leer en el libro del Evangelio San Juan. Vamos a leer del capítulo 8 y su versículo 1 hasta el 11. Y esto es, hermanos, lo que Jesús dijo, ¿verdad? Encontramos, ¿se lo tiene? En el Evangelio San Juan, capítulo 8, verso 1 hasta el 11, dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria a Cristo Jesús. Pueden tomar su lugar. Gloria a Cristo. En esta tarde estamos viendo, ¿verdad?, un episodio que sucedió en Judea, en el templo. Sabemos, hermanos, por los versículos del capítulo 7, ahí estuvo Jesús enseñando en el templo en el último y gran día de la fiesta. Y ahí los judíos religiosos también discutieron con Jesús y querían matarle. Hasta aún enviaron guardias para arrestar a Jesús. Pero cuando los guardias llegaron, vieron a Jesús hablando y enseñando al pueblo, y ellos no lo arrestaron. Y cuando volvieron y le preguntaron a los fariseos por qué no lo trajeron, ellos dijeron, porque nunca hemos oído a un hombre hablar como él. Amén. Entonces los guardias no lo arrestaron a Jesús porque él enseñaba bien. Otro es que dice la Biblia que no había llegado su hora. Pero el tema de los fariseos con Jesús, o el pleito que llevaban ellos, era por la ley.
Según ellos, decían que Jesús quebraba la ley, no obedecía la ley ni los mandamientos de los ancianos, porque los fariseos, según ellos, estudiaban la Biblia, según ellos, cumplían la ley. Y cuando Jesús llegó, pues el problema que ellos encontraron es que Jesús sanó a un hombre completamente de la parálisis que tenía. Este hombre tenía ya 38 años en un estanque esperando algún día sanarse, pero nunca se llevó esa sanidad a cabo por medio de lo que él esperaba, hasta que llegó Jesús y lo sanó completamente y le dijo al hombre que se levantara y que se fuera y que llevara su cama. Esa es la razón cuando los fariseos vieron a este hombre irse caminando, llevando su cama. Ellos dijeron, no te es lícito llevar tu lecho porque es día de reposo. Entonces el hombre le dijo, el mismo que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron quién era que le había sanado, pero este hombre no sabía ni quién, porque Jesús se había ido en la multitud. Pero más tarde le encuentra Jesús en el templo y le dijo que no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces él fue y le dijo a los fariseos, los ancianos, que Jesús era el que le había sanado. Desde entonces ellos empezaron a acusar a Jesús que no guardaba la ley. Es por eso, hermanos, en los versículos anteriores del capítulo 7, verso 19, ahí también nos trae ese día, en el último día de la gran fiesta, también ahí estaban los fariseos y Jesús enseñaba. Y Jesús, hermanos, les decía a ellos que ellos no cumplían la ley, aún también porque decían que eran hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo a ellos que ellos no eran hijos de Abraham, porque si hubieran sido hijos de Abraham, no estuvieran haciendo lo que ellos hacían, porque Abraham dijo, él nunca hizo esto, porque ellos lo querían matar, ¿verdad? Entonces dice aquí, quiero leerles el capítulo 7 de San Juan, verso 19, dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. El tema era la ley, ¿verdad? Que los fariseos decían que Jesús no cumple la ley, pero Jesús les decía a ellos que ustedes son los que no cumplen la ley, y Jesús les declaraba también dónde era que ellos fallaban en cumplir la ley. Quiero seguir leyendo, dice, porque procuráis matarme. Uno era que Jesús les decía a ellos que ellos querían matarle. Verso 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. De esta obra es que Jesús está diciendo es que había sanado a un hombre completamente de su parálisis. Una persona, dice aquí el Señor Jesús, dice, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea que la circuncisión era desde Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ahora la acusación de Jesús a ellos es que ellos no cumplían la ley porque ellos circuncidaban a los hombres en el día de reposo. Y dice aquí el Señor Jesús, el verso 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo
sané completamente a un hombre. Y Jesús dice el verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí es lo que Jesús estaba diciendo a estos hombres, que ellos no cumplían la ley porque querían matar a Jesús, porque circuncidaban en el día de reposo. Y se enojaron tanto porque Jesús sanó a un hombre completamente en el día de reposo. Ahora aquí, siendo que Jesús estaba en el templo, le trajeron a él esta mujer que lo habían encontrado ellos en el pecado de adulterio. Es la razón que lo trajeron. Ellos no estaban buscando un justo juicio para la mujer, sino para tentarle a Jesús, quizás para ver ahora en este asunto cómo iba a trabajar Jesús en esta situación que la mujer estaba cometiendo adulterio, y que en la ley dicen esta gente que Moisés había ordenado que de tales mujeres que cometían ese pecado eran apedreados, es lo que dijeron ellos. Quiero volverlos a leer, dice el verso 4. Bueno, voy a leer el verso 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto es la pregunta que le hicieron. Tú pues, ¿qué dices? Pero el apóstol dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús se dio cuenta de que esta situación era para ponerle a Jesús una trampa, para poder acusar a Jesús. Si Jesús dijera, pues, apedréanlo, entonces otra cosa le hubieran ellos acusado, porque ciertamente ellos andaban buscando algún motivo grave para poder acusar a Jesús y matarlo. Pero al final de cuentas, como no consiguieron nada que Jesús hiciera lo malo, como quiera lo mataron. Sabemos que llegó el día que lo mataron a Jesús, pero aquí ya va con ¿cómo se llama? El deseo de ellos, el plan de ellos para matar a Jesús va subiendo más y más, según ellos, la causa para matar a Jesús. Entonces, simplemente vemos aquí esta mujer, sí, quizás estaba en pecado, lo llevaron, pero no para buscar un justo juicio a ella, sino para tentar a Jesús. Y por esto, si vemos, hermanos, la situación de estos hombres religiosos, ellos no pensaron en lo que va a pasar habiendo tanta gente, porque todavía estaban terminando la fiesta. Todavía había gente de otras naciones ahí caminando en el templo. Era una gran fiesta que había sucedido, entonces todavía estaban muchos, porque dice el versículo 53 del capítulo 7, el día antes dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y el día siguiente volvió en el templo, por supuesto había mucha gente todavía, y estos señores trajeron a esta mujer delante de Jesús para acusar a Jesús. Pero hermanos, Jesús les estaba explicando a ellos, la razón es que ellos hacían justicia según la apariencia.
y según la apariencia ellos juzgaban, no con justo juicio. Ahora aquí estaban acusando, o sea, tratando de conseguir algo en contra de Jesús, ¿verdad? Y Jesús los había enseñado, los enseñaba, como también hoy en día nos enseña a nosotros para poder juzgar a alguien, para poder acusar a alguien. Primeramente, no seamos como los fariseos. Ellos dicen juzgaban según la apariencia. O sea que ellos querían pasarse muy santos, sin pecado, pero en realidad ellos también tenían pecado, quebrantaban la ley. No se daban cuenta, o aunque Jesús les decía, ellos aún no querían reconocer su delito o su pecado, su desobediencia. Es por eso ellos seguían buscando a Jesús, o sea, tratando que Jesús conseguir algo y acusar a Jesús que él era el que no cumplía la ley. Pero Jesús, hemos visto, y hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Él les dijo a ellos que él no hacía nada de lo que veía que Dios hacía. O sea que Jesús vino de parte de Dios a hacer justicia. Y quiero leerles en el capítulo 7 y versículo 1 las enseñanzas de Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es lo que decía Jesús a ellos, ¿verdad? Todo sumo sacerdote, a los escribas y fariseos, a todos aquellos que creían que hacían justo juicio. Pero Jesús se dio cuenta que no hacían un justo juicio. Entonces Él los enseñaba poniendo unos ejemplos que nosotros también hoy en día podemos entender. Dice aquí el Señor Jesús, ¿cómo dirás a tu hermano, déjeme sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, para poder ver y corregir a la otra persona, primero tenía uno que, o es la enseñanza, primero tienen que sacar la viga que está en el ojo, en el propio ojo. Estos hombres tenían una gran viga que no los dejaba ver la mera realidad. Es que el pecado es algo que nos trae ceguera, el orgullo, y solamente mira, pero no mira bien. Jesús les dijo a ellos, guías ciegos, eran ciegos. Es la razón que ellos estaban enojados con Jesús, porque Jesús no vino a llevar, o sea, unirse con ellos, porque ellos, según ellos, creían que eran los únicos buenos, que practicaban la ley, que hacían la ley y que hacían la voluntad de Dios. Pero cuando Jesús vino, ellos querían que Jesús se uniera con ellos. Pero Jesús no podía unirse con ellos porque ellos no llevaban el mandamiento de Dios. No cumplían con el mandamiento de Dios. Ellos estaban juzgando según sus apariencias. Habían agregado, hermanos, voluntad humana, tradiciones humanas. Quiero también leer el capítulo 7 de San Juan,
15 de San Mateo, y su versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús diciendo, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Miren, Jesús no guardaba lo que ellos guardaban, porque ciertamente ellos tenían mandamientos de hombres, no de Dios. Y Jesús era enviado por Dios. Él vino a cumplir la ley, vino a enseñarnos. Él es el verdadero maestro, a quien ellos y nosotros hoy en día debemos aprender de Él. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros hoy en día también aprendemos esto, no solamente aquellos, sino también nosotros hoy en día, si no nos sometemos bajo el mandamiento del Señor, nuestra justicia no es nada. Entonces aquí ellos decían, ¿por qué? Dice el versículo 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ya no era de Dios, sino de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Ahora Jesús también les dice a ellos, ustedes también, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Ellos quebrantaban el mandamiento de Dios, pero Él también les decía dónde habían o estaban ellos quebrantando. Aquí Jesús le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestras tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Miren, Jesús no solamente les decía que no cumplían la ley, sino los enseñaba dónde estaban fallando. Ellos habían dejado el mandamiento de Dios y habían agregado mandamientos de hombres y querían que los mandamientos de los hombres se cumplieran más que el de Dios. Habían dejado los mandamientos de Dios. Es, hermanos, la razón que Jesús no estaba nada de contento con ellos, y ellos también no estaban contentos con Jesús porque ellos querían que Jesús se uniera con ellos, pero Jesús no lo hizo porque estos hombres ciertamente les faltaba aprender de Dios, no cumplían, no trataban el justo juicio como la ley decía. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a ellos, demostrando a ellos y a todo mundo hoy en día que la ley nadie lo puede cumplir. Nadie. Aleluya. Entonces, aquí seguimos viendo también
en el San Mateo 23, el versículo 5, quiero leerles también. O sea, hay muchos versículos que Jesús trataba de enseñar a estos religiosos que se volviesen a Dios, que creyeran en Jesús, que volvieran a hacer la voluntad del Padre, tener ese amor que Cristo quería que tuviesen, pero ellos se aferraron, seguir los mandamientos de los hombres. Es la causa que ellos estaban tan cegados por las tradiciones y no querían oír a Jesús. Quiero leerles el versículo 5 de San Mateo 23, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Mire, Jesús les decía a ellos, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Eso es la justicia que ellos hacían. Hacían cosas buenas, cosas justas para ver, para que la gente los viera. Pero ciertamente dentro de ellos no había nada de lo bueno, porque todas las cosas que hacían, lo hacían para que los hombres lo vieran. Y Jesús lo estaba enseñando a ellos, pero no querían creer, y aún hoy en día hay gente que no quiere oír la palabra del Señor, se aferran a sus tradiciones, a sus enseñanzas, a los mandamientos de hombres y olviden el de Dios. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Y eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros. No solamente a ellos, sino también a nosotros, que aprendemos a juzgar conforme la voluntad de Dios. Pero primero tenemos que aprender de Cristo Jesús, aprender la misericordia de Dios y apartarnos del pecado para poder nosotros enseñar, ¿verdad? Para que Cristo Jesús, realmente lo que Jesús nos está diciendo es que la ley nos salva. Nosotros con nuestra propia justicia no somos nada. Quiero leerles también el verso 23 del mismo, el verso 14 del mismo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecha le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. La costumbre de ellos es ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ellos se acostumbraban a orar largas oraciones. Esto de orar largas oraciones, como muchos creen, ¿verdad?, que al orar mucho, Dios está contento. Pero si el corazón del hombre, como vimos en el versículo, en el capítulo 4 de la mujer samaritana, Jesús dice que del interior tiene que salir ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Primero tenemos que recibir a Cristo, recibir el amor de Cristo, recibir a Cristo que Dios lo ha enviado a Él, conocer a Él como el Mesías en nuestro tiempo, humillarnos delante de Él para que su Espíritu está con nosotros. Y la oración no es, aunque no sea tan largo,
sea corto, pero Dios lo va a contestar, y no oraciones largas. Así que, hermanos, aprendemos primeramente a amar al Señor para que Dios nos escuche. Porque las oraciones largas y largas no es nada garantía que el Señor escuche. Porque tenemos unos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal. Ellos hicieron una ofrenda, porque el dicho de Elías era que, dijo él, porque el pueblo de Israel andaban claudicando, no querían seguir a Dios, querían más a los Baales, pero según ellos estaban obedeciendo a Dios, pero Elías le decía que habían dejado el mandamiento de Dios. Ahora Elías le dijo, bueno, para que sepan quién es Dios, hagamos una cosa. Traen una ofrenda para ofrecer a Dios, hagan su altar, y los profetas, que son muchos, como los Baales, como ellos creían que era que Dios los escuchaba a ellos, bueno, entonces presenta su ofrenda, y cuando ellos oran, si ese Dios que según ellos dicen que es Dios, va a responder con fuego y consume la ofrenda, ese es Dios. Y si no, entonces no es Dios. Y yo también preparo una ofrenda y oro a Dios, y si Dios conteste con oración, pues sirvamos a Dios. Y todos estuvieron de acuerdo y hicieron así. Pero el momento que estos profetas de Baal empezaron a orar, nunca contestó su Dios. Ahí vemos, dice, empezaron de la mañana, se pasaron casi todo el día orando, clamando, y no hubo respuesta. Ese se llama una oración larga, pero dirigido a otro Dios. O sea, en otras palabras, no estaba sus corazones humillados delante de Dios. Oraron mucho, nunca contestó, porque realmente no era a Dios sus oraciones. No era. Pero cuando Elías llega el momento de ofrecer su sacrificio, él ora unas poquitas palabras que no llevó ni 2-3 segundos. Respondió Dios con fuego del cielo. Ahí vemos entonces, es la razón que estos fariseos así hacían, pero realmente hacían para ser vistos de los hombres. Y quiero leerles también el verso 24, dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahora Jesús está poniendo estos ejemplos según las tradiciones de ellos. Es que ellos enseñaban que lavar los platos y vasos y todos los utensilios. Pero Jesús le está diciendo ese mismo ejemplo para ellos. Dice, lavan primero lo de dentro. Está refiriéndose a ellos, que tenían que ver sus corazones primero, cómo estaba para poder aplicar enseñanza. Por eso Jesús le dice aquí que tenían que limpiar, verso 26, dice todo en San Mateo 23. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire, esto es la enseñanza que Jesús enseñaba a estos hombres. De igual manera,
a hoy en día, porque la palabra del Señor no pasa. Si nosotros también queremos ser hombres, personas para enseñar, juzgar, primeramente tenemos que aceptar a Cristo y que Jesús nos limpia por dentro. Nuestro corazón nadie lo puede limpiar. Nadie. Nadie. Solamente el Señor. Si lo permitimos que entra el Señor. Si estos hombres hubieran dicho, Señor, pues te aceptamos porque tú eres el enviado del Señor, del Padre. Tú eres el Mesías. Tú eres el que debemos nosotros aprender de ti. Pero ellos querían enseñar a Jesús. Esto es el problema, que mucha gente quiere enseñar al Salvador Jesús. Mucha gente quiere que Jesús haga lo que ellos quieren. Pero no es así, sino Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dice. No nosotros vamos a ordenar que Jesús haga con nosotros. Y ahora aquí estamos en estos versículos, San Juan, del 8, 1 al 11. El problema, ellos llevaron a esta mujer para tentar a Jesús. Pero miren cómo les venció Jesús a ellos. Jesús les dijo, el que tenga o el que no tenga pecado, sea el primero. Quiero leerles otra vez. Dice el versículo versículo 7, quiero leer el 7. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto fue la respuesta de Jesús, porque ellos insistían, queriendo ellos decir una respuesta que Jesús, que lo que ellos querían era apedrear a esta mujer. Pero Jesús le dice a ellos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en darle el golpe a esta mujer. Y Jesús siguió escribiendo. No sabemos qué escribía, nadie ha dicho o leyó el texto, no lo sabemos, pero él siguió escribiendo. Y estos hombres, dice, verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora le da el Señor la respuesta a esta mujer. Porque los demás se fueron, uno a uno, se fueron, dejaron a la mujer solo. Cuando Jesús lo pregunta a la mujer que, ¿dónde están los que te acusaban? Y la pregunta es, ¿no te condenaron? O sea, en otras palabras, ¿no te pegaron? Ella dijo, no, Señor. Dijo Jesús, ni yo. Vete y no peques más. Una gran oportunidad para esta mujer. Y una gran convicción que estos hombres se llevaron, porque sus conciencias les redarguyó, porque Jesús les dijo, el que no tiene pecado. Pero, ¿quién no tiene pecado? ¿Quién? No, sino de uno o de otro. Entonces, la conciencia misma les dijo que ellos
no cumplían la ley, porque Jesús les había explicado de diferentes maneras que ellos no cumplían la ley. Eran falsantes, se pasaban delante del pueblo como hombres santos. A los hombres podemos decir todo lo que queremos, hacer que creer al mundo entero que es santo, pero al santo, al Dios verdadero, nadie. Él conoce los corazones, Él conoce todo. Y luego, hermanos, la razón que ellos se fueron, porque Jesús dijo aquí en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es, hermanos, Jesús, la luz. Y la luz disipa las tinieblas. No puede la luz prevalecer, no puede las tinieblas prevalecer contra la luz. Por eso los fariseos se fueron, uno a uno se fueron, porque estaban delante de la luz, que Él con su luz brilla, las tinieblas no prevalecen, no pueden, porque Él es luz. Es la razón cuando Jesús les habla diciendo, el que no tenga pecado, sea el primero en pegar a esta mujer, pero reconociendo su interior, que eran culpables de muchas otras cosas, quizás no del mismo acto de adulterio, quizás otras cosas, pero hay algo que hay dentro de nosotros que no cumplimos. Por eso la ley no es que la ley sea malo, pero la ley, nadie puede ser salvo por la ley, sino por misericordia de Cristo. Si hoy en día, hermanos, podemos decir, somos santos, somos sin pecado, no es porque no hemos pecado, sino por la misericordia de Dios es que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Es la enseñanza que podemos nosotros aprender hoy en día. Nadie puede ser justificado por sus propias obras. Solamente llegar a aceptar a Cristo como su único Salvador. Aleluya. Y es por eso somos perdonados, no porque no hemos pecado, sino porque Cristo Jesús ha llevado nuestros pecados, los ha limpiado, porque Él murió en la cruz en vez que nosotros muriéramos. Y por esa sangre justa, por esa sangre de un cordero, como de un cordero sin mancha, somos nosotros perdonados. Pero nuestra justicia no es nada para el Señor, nuestra propia justicia, sino el que vale, el que prevalece es la justicia de Dios. Aleluya. Póngase de pie y démosle gloria a Cristo Jesús por esta gran obra que Él ha hecho por nosotros, que por su justicia, por su grande amor, como dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único camino para llevarnos al Señor en los cielos. Amén. Póngase de pie, hermanos, y oremos.